de esta antología que me tiene muy contenta. Quienes llegaron a ver el video que hice cuando recibí el libro, las genuinas mi sorpresa. Yo estaba muy emocionada y sigo muy emocionada porque es un libro que nos ha llevado su tiempo. Nos hemos tomado su tiempo en hacerlo, pero creo que ha valido la pena. El día de hoy nos acompañan en esta mesa Lola Cira, Michelle Pérez Lobo y Jazmín García Vázquez. Les hablo súper rápido de ellas, creo que ninguna necesita presentación en realidad. Entonces voy a hablar muy brevemente para que podamos seguir escuchándolas a ellas, es lo que me interesa el día de hoy. Lola Cira es licenciada en Letras Modernas en Español por la Universidad Autónoma de Querétaro. Ella es nacida en Querétaro y tiene diversos títulos publicados. Cita la de Óbitos, El Vals de los Monstruos, Tristes Sombras, el cual ha sido traducido, Despojos, que es una obra ganadora del Certamen Nacional de Literatura de la obra Méndez de Cuenca en 2021 y es editora y correctora independiente. Luego tenemos a Michelle Pérez Lobo, ella es nacida en Ciudad de México, es licenciada en Literatura Iberoamericana por la Universidad de Teodoro de Sor y maestra en Lexicografía Hispánica por la Escuela de Lexicografía de la RAE. Es autora de Lo que perdimos y otros poemas y Fantasma y Monumento. Ha sido becaria del programa de jóvenes creadores en 2 ocasiones y ha sido también editora de la revista independiente La Peste. Actualmente dirige Ediciones Cera. Y a mi derecha tenemos a Jazmín García Vázquez, que es originaria del Estado de México, es licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en literatura mexicana del siglo XX por la Universidad Autónoma Metropolitana. También es autora de diversos títulos, entre ellos Después del exilio, Aproximaciones del Abismo y Más allá de la carne. Cabe mencionar que Después del exilio es el título más vendido del libro editorial. Pues ya puede sonar a una cifra modesta, pero vender 12.000 ejemplares para una editorial independiente es bastante. Muchas gracias. Yo creo que tenemos parte de esta clase editorial y es verdad que estoy haciendo durante largo tiempo. Hay muchas cosas que les quiero contar, entre ellas, ahorita que platicábamos de tu especialidad, la UAM. Esa especialidad ameritó una tesina acerca de las reproducciones. Entonces, es también para mí como un orgullo enorme tener especialistas en diversas autoras, por ejemplo, Isabel Correal, aquí en este libro, que es especialista en Pitamor. Su tesis doctoral está dedicada a Pitamor. La tesis doctoral de Valeria Liz también está dedicada a Olvido García Valdés y a Yair Cuento. Entonces, digamos que pues, tenemos a mujeres especialistas, tenemos a otras que, pues, en mi caso, que soy muy admiradora de castellanos, y pues aquí está mi cuento dedicado a ella. Yo me presento, soy Ana Ramírez Luna, soy la editora de Biblioteca Editorial y estas 3 mujeres a las que admiro muchísimo. Yo quiero comenzar la charla del día de hoy preguntándoles, bueno, mucho de lo que hay en este proyecto viene también de este otro libro, que es como la precuela, Cuando soñé ser científica, donde la premisa es, yo lo entiendo así, como para que algo haya sucedido en este plano. Primero fue un sueño que parecía a lo mejor imposible, irrealizable, ¿no? Y era algo que nada más me abre la cabeza, en este caso de algunas científicas o de algunas escritoras, y al cabo del tiempo, ciertas mujeres acabaron por incluso superar sus propias expectativas, ¿no? Descubrir la estructura del ADN, por ejemplo, ¿no? Ser mujeres astronautas, o sea, cosas que parecían impensables. Esa es la premisa de este libro, de Cuando soñé ser científica. Y luego, con esa misma lógica, decidimos retomar pues el caso de Cuando soñé ser escritora. Cada una de nosotras elegimos a una mujer que nos inspiró, a la que admiramos,
para convertirnos en lo que ahora somos editoras, escritoras, y que en algún punto, quiero saber por ahí voy a empezar, quizás nos parecía irrealizable. Entonces yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cuál fue como ese primer momento donde ustedes sintieron la pulsión de querer ser escritoras y que en ese momento, que a lo mejor ahora pueden identificar, les parecía que era algo imposible o siempre lo vieron como algo muy viable, muy tangible? Y pues eso, que nos platiquen cuál fue como ese momento primero donde comenzaron a soñar con ser escritores. Te doy la palabra, luego comenzamos. Hola, buenas tardes, gracias por estar acá para escucharnos hablar sobre esta teología que está bellísima. Además, ya que la tengan en sus manos, van a ver las ilustraciones que para mí también fueron una gran sorpresa porque no nos habían dicho que iba a ser ilustrada ni que cada quien de nosotras íbamos a poner nuestro monito muy precioso. Y al final trae stickers, entonces pues nos pueden pegar ahí donde quieran. En su cuerpo, de saluditas. Y bueno, venimos nosotras y las autoras de las que hablamos, entonces es como un match muy bonito. Bueno, listo, la edición está hermosa, muchas gracias a Diana por la invitación. Para empezar, estoy muy contenta de estar acá también con mis colegas. Pues a mí me parece que las presentaciones del libro son una gran fiesta para celebrar el libro y para pues nosotros también hablar sobre qué hay detrás de esa chula del libro, cuál es el proyecto, cómo se gestó. Y pues también en este caso, cuando ella me invitó al proyecto, me comentó que éramos autoras hablando sobre autoras que nos inspiraron para escribir precisamente. Y yo nunca había escrito sobre Ana Frank, entonces para mí también fue un gran ejercicio de memoria, de acordarme de esta Lola adolescente de los 12, 13 años, cuando leí el diario de Ana Frank en la secundaria, también estaba pensando que qué gran acierto debemos leer ese libro, porque luego ponen la Odisea o el Iliada, que también está muy bien, claro que sí, pero no a los 12 años. O el Quijote, que también es un gran libro y es mi novela favorita, pero pues a los 12 años. Entonces, identificarme con esa autora de casi la misma edad, escribiendo un diario, además que tiene que ver mucho con la autobiografía, con la escritura del yo, con lo íntimo, con lo más íntimo que podemos escribir. A mí me reveló esta cuestión de lo que viene de la intimidad puede ser tan importante como cualquier otro tema, como hablar de cualquier otro asunto, ¿no? Que sea político, pero acá, pues, para mí yo siempre he dicho, lo íntimo es la base de lo público y de lo político. Entonces, pues ya pensándolo de adulta, así, de esta forma crítica, pues le veo mucho sentido y mucho argumento, ¿no? Pero en ese entonces, cuando era tan joven, pues hace esta cuestión de irme eso, hacia la escritura del yo, pero también después de leer ese libro, yo me acuerdo de mis primeras mentiras importantes, y fue que le dije a mi papá, es que como leímos este día que me están pidiendo este otro libro que no está en 800 pesos, que es toda la biografía con fotografías, todo el libro así, con gigante. Y yo, es que me lo pidieron del Estado, y fuimos y me lo compró mi estima. Entonces, para mí, la mentira tiene mucho que ver con la ficción, que todo es el mundo, ¿no? De ficción, de mentira, pero de una mentira verosímil que tenga coherencia. Bueno, me fui por ahí y por eso fue que dije, voy a escribir sobre Ana Frank su diario, por todo lo que representó para mí, también porque desde entonces las papas a mí me remiten a ella, era lo único que comía, no, y las papas, no sé, como que se quedó muy fijo en mi memoria toda esta experiencia y me dio mucho gusto y sentí también mucha emoción escribir sobre ella y que así como a mí me tocó esa fibra sensible sobre la creación y la escritura, pues quizás a otra adolescente pues también pudiera ser como la misma experiencia, ¿no? Con esta lectura. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, estoy muy contenta de verles aquí, cuando hoy es domingo y eso de comer, todas estas cosas, así que gracias por estar y gracias a Diana por convocarnos a todas. Este libro realmente es una joya, entonces espero que lo revisen después de la presentación. Y bueno, la verdad es que la autora de la que escribí aquí, Agatha Christoph, una húngara nacida en 1935, no tiene nada que ver con mi primera impulso de escribir. Para mí, estos inicios no tienen nada de literario ni de poético. La verdad es que yo crecí viendo películas de Disney
y vendían unos libritos con las historias muy divididas, muy breves para las infancias. Y yo me dedicaba como a ilustrarlas y a copiarlas y a hacer mis propias historias, cuando eran más bien como pastiches a la vida, yo qué sé. Y desde entonces, como el ejercicio de escribir me gustaba mucho. También mi mamá compraba de esas revistas que ya no sé si existen, como del hogar, que vendían en el súper, esos que ya no existen, con cosas como recetas o tips para coser o cosas así. Y a mí me gustaba fiarlas y les veía y me inventaba mis propias revistas, jugaba a eso con mi hermana. Entonces, para mí la cuestión de escribir nunca lo vi como algo inalcanzable, no porque no lo fuera, sino porque para mí estaba más bien asociado al cuerpo. Y bueno, ya después que estudié letras y todo eso, de todas formas había algo muy íntimo en esa posición de escribir, no era no había como grandes idealizaciones, un día quiero estar en librería, presentar un libro, pues no realmente, más bien era algo que me hacía hacer y que me divertía y que me gustaba y que por mucho tiempo he sentido que es lo que sé hacer. Y bueno, ya me imagino que de eso veremos después, pero mi elección de Agatha Christie tiene más bien que ver con una edad en la que seguía estando más jovencita, pues, pero donde me empecé a cuestionar por cómo estaba yo escribiendo, qué rumos de lenguaje estaba yo tomando, porque además a mí desde chica me interesó la poesía. Una de mis, hablando de libros que te dejan en la primaria, en la secundaria, a mí me dejaron uno de mis primeros poemas, que traía poemas de Juan Ramón Jiménez, de Lorca y de Alberto. Eran poemas, pues, había uno de Lorca sobre caca, estaba este hermoso de Jiménez de inteligencia, escrito como Jota. Entonces, para mí también la poesía fue como eso, ¿no? Y bueno, recurrí a la narradora para que me enseñara otras cosas. Pero sí, así. Bueno, hola. Pues yo reitero el agradecimiento a quienes nos están acompañando. Muchas gracias. A Diana yo siempre la recomiendo como editora, de verdad es magnífico el trabajo que hace. Yo siempre digo que le hace honor al nombre de la editorial, ¿no? Libro Objeto, porque este libro como objeto es bellísimo, como dijo Lola, es que de verdad ya cuando lo ves materializado es precioso. Y sobre la pregunta que hacías, creo que o sea, no sé si yo me imaginaba siendo escritora. Yo empecé a escribir desde niñita y creo que no aterrizaba que era algo a lo que se podía dedicar uno, ¿no? O sea, era como muy natural en mí. Yo siempre digo que es como mi forma de habitar el mundo, ni siquiera de entenderlo o de traducirlo, creo que no llegó a eso, solo de habitarlo, de habitar el mundo, de caminarlo a través de la escritura. Entonces, desde niña yo recuerdo que pegaba las hojas de mis cuadernos y hacía mis disquelibritos, ¿no? Siempre en los cumpleaños regalaba cartas o escritos, mi familia estaba harta, ya que le invierte esta niña, ¿no? Siempre son letras. Y justo no pensé como si era un sueño que se podía realizar, porque recuerdo que mi sueño cuando era niña era ser cantante, y ahí sí pensé como, está difícil. Y escritora, yo seguí escribiendo y nunca me cuestioné si era posible o no. Creo que también tiene que ver mucho con el contexto de donde vengo. Creo que sigue pasando tristemente hoy en día que la literatura en la juventud y en la infancia se nos presenta como algo lejano, algo inaccesible. No conocemos a escritoras o escritores vivos, ¿no? Respirando hasta después. Entonces, por eso yo creo que no lo había aterrizado, no había cuestionado si podía ser escritora, si podía materializar ese sueño, ¿no? Y además de que, como decías, yo crecí viendo películas Disney, yo también siempre soy muy honesta y mi acercamiento a los libros fue como más tardado. Yo, en mi caso, fue teleabierta, Canal 5, Canal 7, mis primeras inspiraciones, los libros de la biblioteca escolar, pero tristemente, si yo recuerdo, mis primeras lecturas eran en su mayoría hombres, y llegaron a mí mujeres escritoras ya muy tarde, ¿no? Igual ahorita lo retomamos, pero justo mi elección, Adela Fernández, no es como la primera escritora que yo conocí o leí. De hecho, siempre lo digo, lamento conocerla tan tarde, ¿no? Ya había fallecido y coincidimos en una época donde ambas estábamos vivas y hubiera sido genial hablar con ella y preguntarle, pero nunca me la nombraron en los programas escolares, nunca la iban a meter, o sea, no iba a llegar a mí tristemente de una forma pues más natural. Entonces la conocí hace como 5 años, 4 años, ella ya no vivía, y desde que conocí su obra fue como wow. Entonces
Sí, creo que yo desde niña quise escribir y lo empecé a hacer. Creo que no aterrizaba, que era un sueño y nunca me cuestioné si lo iba a lograr o no. Y creo que es eso, sueño, pesadilla, realidad. O sea, creo que la escritura, no sé, insisto, es algo tan natural, algo que el cuerpo, la vida me pide. Y estoy muy feliz de haberlo logrado, incluso si no recuerdo si algún día me pregunté si podía lograrlo, ¿no? Entonces, pues qué felicidad cuando las cosas se dan así. Me da mucho gusto escucharlas porque creo que es un poco, no un poco, sino mucho de escribir también, de cuando soy escritora, porque cuando Alberto, que también es uno de los editores, digamos que con lo que tratamos la idea, cuando lo platicábamos, era transmitir esa idea justamente a las juventudes. Transmitir no es un libro que esté explícitamente para infancias o para juventudes, sí busca como transmitir ese mensaje de que todo es posible. Y me gusta mucho escucharlas diciendo esa idea de que, bueno, nunca me lo cuestioné quizás como tal, simplemente porque ya lo estaba haciendo, ¿no? O sea, era más bien como estar como parte de esa cotidianidad que sin saber cómo ya la estábamos ejerciendo de alguna manera, ¿no? A mí me pasa algo muy similar a lo que te pasa a ti, porque mi papá es mecánico, entonces hay un montón de periódicos y de revistas de carros, muchas revistas en inglés, y yo no entendía, no entendía que decían en su revista, pero yo agarraba y las recortaba y hacía mis propias primeras planas de yo de mi papá. Entonces, a mí siempre me ha gustado también como estar involucrada con la materialidad del libro, ¿no? Entonces, eso tiene todo que ver con cómo ahora me vinculo y cómo me vinculo con esta parte de pues, hacer libros. Hay otra cosa que va un poquito por ahí también y que leí por ahí en algunos textos, pero además yo lo leía mucho en las cartas de Rosario Castellanos a Ricardo Guerra. A Rosario le costaba mucho trabajo llamarse escritora. Ya, y creo que aquí pasa como al revés, porque eso también me ha pasado a mí. Ya teniendo a lo mejor obra publicada, ya teniendo, no sé, Foncar, en el caso de ustedes, una beca de la fundación, ¿alguna vez les ha costado trabajo llamarse escritora, o sea, ponerse como alguna etiqueta de decir, soy escritora o soy escritora, o en el caso como lo que hacía Rosario, ¿no? Que se cuestionaba como de manera ensayística, seré como una escritora, porque yo lo que hago es tal. ¿Les ha pasado algo así, como sentir esta vulnerabilidad con respecto a su oficio? Seguimos el orden. Yo me di cuenta de que no respondí otra pregunta, pero estaba pensando que Ana nunca vio su éxito literario porque pues su diario se publicó después de que la mujer, la dueña de la casa, descubrió el diario, se lo dio al papá de Ana, él hizo todo lo posible para que se publicara y mucho tiempo después pues, se volvió el bestseller que ya conocemos. Entonces ella, pues ni idea de todo lo que iba a suceder con su obra. Yo cuando empecé a escribir, pues tampoco, no era precisamente como también decía, era, pues yo escribo y hago el ejercicio de escritura, pero no tengo ni idea de cómo se publica ni qué hacer con el texto, entonces como que no lo tenía presente en ese momento. Tampoco me imaginaba en 2015 para escuchar mi minería en antología, entonces sí, creo que fue un ejercicio mucho más libre gracias a eso, a no tener la presión de, no hay que publicar, hay que hacer esto. Entonces, bueno, eso. Y pues yo sí tenía como este conflicto de soy escritora o no, hasta que tuve mi primer libro publicado. Y ya con eso dije, mi libro me avala. Ya puedo decir que soy escritora porque ya tengo un libro. Porque dices como, escribo, soy escritora, así que has publicado. Y cuando no tienes publicación, pues dices, pues es que estoy en el proceso, ¿no? Que digo, no me estoy diciendo que necesariamente se tiene que publicar para poder llamarnos escritoras o escritores. Pero para mí era esto, ya me avala mi primer libro, entonces ya soy escritora de verdad. Pero bueno, esa fue mi experiencia también. Sí, creo que a mí también me pasó eso, porque yo publiqué mi primer libro, que es una cosa chiquita, que es una revolución ficción.
que no sé si sea mucho o poco, pero bueno, luego hay jóvenes prodigos que publican su primer libro a los 20, 19, 18, etc. Entonces sí me costaba como indicar la palabra escritora o poeta, ¿no? También pensaba ahorita que esto de tener como un libro, un nombre, tú sientes que te da cierta como valía, que ya puedes eso, ¿no? Validar el nombre escritora, poeta, narradora, y eso te pasa un poco como con correr, ¿no? Que hay muchas personas que corren todos los días, ¿no? Casi todos los días, y llevan 10 años corriendo o más, y no se presentan a sí mismas como corredoras o corredores porque no han hecho el telemaratón, porque no se han inscrito a la carrera de no sé qué, pero corren. Y bueno, creo que esa es un poco como mi postura. Yo no me presento como tal, yo más bien digo, yo escribo poesía, ¿no? Edito libros, porque quizá me paso un poco con Yasmín, ¿no? Bueno, es mi forma de habitar el mundo, y así como puedo correr y no soy corredora, pues escribo y quizá no llego de lleno con ese etiqueta, pero quizá entra ahí un poco como una cosa de síndrome de la impostora, podría ser, pero sí he tenido como esos conflictos un poquito, ¿no? Cómo nombrarme. Bueno, en mi caso, quizá al principio sí, me costaba igual nombrarme o reconocerme escritora, creo que sobre todo porque no entendía bien qué consistía, o no sabía que ya lo estaba haciendo y que era posible, pero por ejemplo a mí no me pasó que hasta que se publicó Después del exilio ya me asumí escritora, porque yo recuerdo que yo ya decía como soy escritora antes de que llegara la oportunidad de ese libro, ya me habían publicado en el periódico de allá de Catepec de mi rancho, yo ya me sentía realizadísima, un par de antologías, pero sobre todo, no sé, creo que también una de las cuestiones por las cuales a lo mejor sí tardé en nombrarme escritora fue por este estigma de la literatura no se vive, te vas a morir de hambre, ¿no? Que finalmente, digo, es el sueño, sí, pero creo que en un inicio yo no pensaba vivir del arte, sino con el arte, y además entiendo que, pues, cochino mundo capitalista, nos presentemos como por lo que nos deja dinero, ¿no? A lo que nos dedicamos en ese sentido, pero yo nunca lo pensé así, entonces no era como soy escritora porque de eso vivo o con eso gano, era soy escritora porque escribo, porque escribir me da la vida, ¿no? Entonces, al día de hoy, incluso cuando me preguntan a qué te dedicas, yo no digo maestra, soy profesora cultural, soy docente, llevo ya 10 años dando clases, yo digo soy escritora, ¿no? Y bueno, he tenido periodos en los cuales la docencia es lo que me deja el ingreso y la escritura es el sueño al que me aferro. Y aún así, antes de decir soy maestra, yo siempre digo soy escritora, porque creo que eso define lo que soy, justo soy no lo que me deja dinero o no lo que me dedico. Yo, Yasmín, soy escritora. Es muy bello escucharlas porque cuando leí sus textos, los tres tuvieron como mucha ternura. Creo que en general todos los textos tienen esta, pues como una ternura así inmensa, porque algo que también noto en común, son que ya ustedes también opinan con respecto también a los textos de las otras autoras. Creo que todas de alguna manera nos sentimos arropadas por la autora que elegimos, con quien dialogamos, de quien estamos hablando, sentimos un cierto arropo, ¿no? O sea, yo hablo mucho acerca de la soledad con usuarios castellanos y hablo de esa parte de que gracias a uno de sus libros ya no me volví a sentir sola, ¿no? Y entonces cuando me siento sola voy y hablo, pues si no eres tú. Entonces, no me siento sola en el sentido de que siento que alguien me acompaña en esas sensaciones, a veces como abismales, ¿no? Siempre está como al borde. Lo que nos contestó un poquito esto que les quiero preguntar, pero si quieres agregar algo, estaría buenísimo. Quiero preguntarles qué exactamente, o sea, qué les espejea esa autora que ustedes eligieron y por qué la eligieron, ¿no? En ese sentido, ¿sí? Ya sea que les espejea algo ustedes mismas o hay alguna otra cosa, algún otro motivo por el que la hayan elegido. Bueno, yo sí, ya comentaba de la cuestión de la edad, el contexto sociohistórico, pues no, nada que ver, pero
en el sentido de salir al mundo, empezar a descubrir quién eres o qué está pasando, o cómo va cambiando tu cuerpo de la pubertad a la adolescencia, la cuestión con la atracción, ¿no?, hacia los chicos y demás. Entonces, como que todo eso era lo que yo estaba viviendo y yo no estaba para nada en el mismo contexto, pero emocionalmente sí me sentí como muy reflejada en eso que estaba leyendo. Entonces, pues, eso por mi lado, y comentar rápidamente lo que decía Diana, precisamente porque lo que yo noté en los otros textos es que la mayoría de nosotras hicimos un diálogo con nuestra autora, y en el caso de Diana, un diálogo literal, hablando con Rosero Castellanos. Entonces, Oded Alonso también hace este diálogo con Agatha Christie. Entonces, dije, claro, es que nosotras sentimos eso, ¿no? Cuando conocimos a esas autoras, es esa cercanía tan íntima que siempre que estás conversando con esa autora. Y a mí lo que me deja la literatura, lo que me ha dejado desde hace mucho tiempo, yo, por ejemplo, tengo problemas de ansiedad y lo único que me calma, más que clonazepam o alguna otra es leer. Yo me empiezo a sumergir en el texto y empiezan a bajar mis palpitaciones y me calmo. Entonces, te lo recomiendo si también tienes problemas de ansiedad. Pienso que sí, hay como muchas formas de abordar y nos relacionamos con estas autoras, todas las autoras que estamos acá y las demás que forman parte del texto. Hay diálogos, hay también ficción, hay como, pienso en Valeria Mix, por ejemplo, que está como intentando desentrañar justo cuál es el momento detonador en la escritura de un libro. Y como que cada una la aborda de formas distintas, siento que en algún punto en todos los textos llegamos al conjunto medular, que es qué implica o qué repercusiones tiene esta autora en nosotras, pero no nada más en nuestra escritura, sino en nuestra vida, ¿no? Un poco cómo cambiamos la ansiedad, cómo nos sentimos menos solas, cómo nos sentimos más libres, ¿no? Pienso también en el texto de Roxana Elvis Thomas, con Ana Caro María, que sí lo veo español, que ahí encuentra ella por fuerza, ¿no? La admira profundamente por haber sido una mujer en contra de las estadísticas de su época, y ahí creo que encuentra fuerza, ¿no? Entonces, me impresiona mucho ver cómo acá se trasciende lo puramente literario, no es nada más que admiremos, aunque sí, como escriben estas autoras y lo traslademos a nuestra escritura. En el caso de Agatha Christie, yo la leí a los 24 años, un poco más grande, ya después de haber salido de la universidad, y me impresionó mucho la aparente aridez de su escritura. Ella vivió en la Segunda Guerra Mundial, ella hablaba húngaro y tuvo que adaptar otras lenguas, porque estaba totalmente prohibido. Su obra está escrita en francés, que no era su lengua. Entonces, este tipo de cuestiones la llevaban a preocuparse por la escritura, dónde escribir y también cómo abordar los hechos terribles que vivió, de los que fue testigo y que se ven en sus textos, ¿no? Claro, y Lucas, que es un libro enriquecedor y maravilloso, de cómo se aborda lo catalogado como el indescriptible, ¿no? La portada de Loco, la guerra. Y eso me pareció muy inspirador porque, bueno, el texto que escribí se llama Derecho a mentir. Los personajes de sus obras muchas veces también son escritores, aunque sea de diarios nada más, y se preguntan por cómo abordar sus vidas, los hechos terribles que les suceden, y muchas veces recurren a la mentira, ¿no? Que la mentira pues sería la ficción, ¿no? Como hablamos de eso hace rato. Y eso me pareció increíble, y además en cuestiones formales, ser muy descriptiva, muy de frases cortas, las palabras muy exactas, sin metáforas, sin simbolismos, elaboraciones. Me llamaba la atención porque yo escribo poesía, ¿no? Y eso ha sido como el nutrimiento de la poesía históricamente, ¿no? La metáfora, la figura retórica, y acá no. Entonces eso me dio como también cierta libertad para abordar y para explorar otras formas de escribir poesía. Bueno, yo les contaba que conocí a Adela ya muy tarde, y justo se me hace muy curioso cuando me leen y me dicen, se nota claramente la influencia en Adela Fernández, ¿no? Y yo dije, bueno, la mayoría de lo que me han publicado lo escribí hace como 10 años, y Adela la conocí hace 4 o 5,
Entonces, más bien fue eso. Cuando yo la leí dije, tenemos los mismos traumas, las mismas obsesiones, así de las infancias, Dios, acá cosas bien oscuras. Entonces, por eso me enamoré de su escritura, de verdad. Me voló la cabeza leerla, vuelve a lo mismo. La amenté y odié que durante toda mi formación escolar nadie me la presentara y dije, y me pasó algo bien curioso, bien mágico con este texto. Como ya dijo Diana, el libro tardó en materializarse porque más vale hacer las cosas bien y no apresurarlas. Entonces, por todo lo que conlleva, ya ahorita verán las ilustraciones, los textos, todo. Creo que el texto yo lo escribí, lo mandé hace como año y medio, algo así, ¿no? Año y medio, 2 años. Y en mi cuento, no voy a spoiler, pero a grandes rasgos será yo hablando con la foto de Adela, que yo igual llevo como 3 años poniéndole mi ofrenda, ¿no? No fue mi familiar ni nada, pero yo mi obsesión y ya siento que conectar a las amigas por siempre, la pongo en mi ofrenda y en mi cuento era eso, ¿no? Hablar con su fotografía y que me contestaba. Y apenas en noviembre pasado me invitaron a montar la ofrenda de Adela Fernández en la Casa Portales, entonces un poco mucho se materializó lo de este cuento, ¿no? Digo, no me habló, o tal vez no me habló como en mi cuento, pero fue eso, fue yo imaginarme montar la ofrenda y hablar con ella y de repente que me invitaran a la casa donde ella creció, a entrar a su habitación, o sea, yo estaba así de tocar sus cosas, hablar con gente que la conoció viva y que me dijeran, tú monta el altar como tú quieras, hoy, este año tú decides, ¿no? Cómo va a estar dispuesta la ofrenda para Adela. Entonces dije, órale, qué loco que en mi cuento justo lo de las ofrendas, porque a ella le encanta eso, y ahora yo estoy montando su altar, ¿no? Entonces fue muy mágico, y sí, totalmente yo me identifico con ella, con la escritora, también con la persona que fue. Yo lamento que se le está rescatando, pero creo que hay mucha deuda. Yo lamento que no sea tan conocida para el gran personaje que fue y que muchos la reduzcan a la hija del Indio Fernández, que no demerito el legado que tuvo él, pero es que Adela también hizo un montón de cosas, publicó un montón de libros, antropología, cocina, narrativa, poesía, teatro, y como mujer igual fue un personajazo. Entonces, yo espero seguir estudiando, seguir conociendo su vida, pero yo creo que ni 10 vidas me alcanzarían a mí para concretar y aterrizar lo que ella fue, ¿no? Y lo que sigue siendo para mí, ¿no? Quizá ya lo mío raya en obsesión mal, pero sí, yo siento que constantemente Adela me acompaña. Me acompaña y para mí la oportunidad, cuando me dijo Diana el proyecto, yo lo primero que le dije, aparta de la Fernández, de nadie es yo. Entonces, eso, yo escribo o no escriba de ella, siento que ya a partir de haberla conocido, constantemente está su figura, su discurso, su vida acompañándome. Muchas gracias, mujeres escritoras. Agradezco mucho su presencia de hoy. Estamos como acercándonos ya hacia el final de la presentación. Creo que otro de los móviles también de este libro, como de mi lado como editora, es hacer esto que evitar, digamos, contrarrestar un poquito de lo que nos está pasando, ¿no? Que a lo mejor dices, si conocí muy tarde a Adela, conocí muy tarde a llevarme a otras generaciones, presentarles a estas mujeres que a lo mejor se traen como la semilla de la universidad, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, yo no he ido a entonces a mí yo me muero de conocerla, antes de Fernández la conocía más medidos, ¿no? Entonces, eso, o sea, sembrar esa semilla en otras personas y acercar la literatura, tanto de nosotras, que somos esas voces vivas, ¿no? Y pues llevar como a otras generaciones, a lo mejor autores que hubieran sido impensables de alguna manera, ¿no? Que, a los que tuvieran acceso quizá por la parte académica, al menos. Tenemos tiempo para una pregunta, yo creo, bueno, estos dos, y de verdad súper breve, para que nos dé tiempo de ir concluyendo con este evento. ¿Alguien les acá? Bueno, pues muchas gracias, Diana, por hacer esta antología. La verdad es que es muy importante el trabajo que estás haciendo. Efectivamente, la tradición de la literatura mexicana tiene a grandes escritoras, ¿no? Como bien menciona Rosario Castellanos, Adela Fernández, por supuesto, Elena Garro, Guadalupe Dueñas, pero hay un montonal. Leonora Carri, porque no es mexicana, pero también escribió aquí en México, ¿no? Entonces, es muy importante
pues sí, que se dé a conocer la literatura escrita por mujeres, porque de verdad es una gran tradición la que existe aquí en México, y también de otras latitudes, ¿no? Pues aquí en esta sala están las dos mejores poetisas mexicanas, y muchas gracias por terminar en esta antología. Acá, a ver, bueno, las dos se quedan de una vez y les paso el libro. Bueno, muchas gracias. Mi pregunta es muy directa. ¿Cómo se sienten ahora que yo las conozco a las 3 o 4 de su obra? ¿Cómo se han sentido cuando yo, estoy seguro, ya se han topado con algún lector o lectora que les dicen empecé a escribir porque las leí a ustedes? Es muy precioso. A mí me encanta que me comenten eso porque, pues, precisamente hablando de esta tradición femenina, ¿no? A la que le damos voz, a la que le damos espacio también, es tener en mente que si otras mujeres lo pudieron hacer, que nosotras también pensamos, ah, ella pudo, entonces yo también, y que alguien más siga nuestros pasos gracias a esta tradición, pues está fenomenal y a mí me causa así mucha emoción eso. Sí, coincido. A mí el año pasado me sucedió que fui a la Feria del Libro de San Luis Potosí y presenté un libro de poesía y estaba en la fila de los autógrafos que yo pensé que no iba a firmar nada. Una niña, no sé, de 11, 12 años con su papá, ¿no? Y estaba muy emocionada con el libro y me conmovió mucho. Y también, además de toda esta emoción, sentí un sentido de la responsabilidad muy fuerte, ¿no? Porque sí tenemos como voces que tienen acceso a un micrófono, que tienen el privilegio de poder publicar, de tener redes sociales, de escribir, en tiempo de escribir, siento una responsabilidad con las personas a las que nos aproximamos a través de los textos, ¿no? Entonces, siento ambas cosas, emoción y responsabilidad. Coincido, es totalmente hermoso. Yo creo que es de las cosas más bellas que deja la literatura, justo los encuentros, experiencias, personas. Creo que pasé el año pasado en la FIT Zócalo. Me gusta mucho difundir autoras y autores vivos, ¿no? Entonces voy a un stand y está un chico vendiendo su poemario y le dije, como, ay, a ver, ¿de qué va? Y me dijo, es que tú no te acuerdas de mí, pero yo te conocí hace como 3 años en la FIT Zócalo y leí después del exilio y me encantó. Y de hecho, mira, tengo un poema que está inspirado en la beneficción de Dios y me la leí. Yo pensé como, ¡ah! Me emocioné y hace unos meses igual una chica me pidió foto nerviosísima y es que por ti yo empecé a escribir. Normalmente yo soy una persona que tiembla así junto a su ídolo, entonces estar del otro lado y que alguien tiemble junto a ti fue como, entonces yo me encanta y sí es muy hermoso. De mi lado, pues es como sentir un poco que todo ha valido la pena, ¿no? Porque son, de verdad, o sea, seguramente han visto por ahí memes donde dice, yo hablando de la literatura, yo escribiendo literatura, llorando mucho, uno acá, y cuando vivo y un poquito así, a veces, ¿no? Porque uno está a veces de madrugada, o a veces hay temas que pues, uno es muy sensible a ciertos temas, entonces, pues como vivir este otro lado, ¿no? Es como una enorme recompensa. Y ultimísima pregunta. Una pregunta. Muchas gracias. Yo soy Arturo Lugo, del canal de Coleccionar, y el video va a estar presente a partir de hoy, mañana, para que puedan bajar, para que puedan ver completo. Y la pregunta en sí es rapidísimo para las 4. Las niñas de 12, 13, 14, 15 años, ¿qué mensaje le podrían dar a esas niñas que quieren escribir? Pero, por ejemplo, sus familias, sus papás, les dicen, es que la literatura no te va a dejar nada, mejor no hagas esto, mejor ponte a estudiar. Ese mensaje para todos los niños que nos ven también en tu canal, ¿qué mensaje les darías principalmente a estas niñas? Qué fuerte. Que lo hagan que les paga lo que les dicen sus papás. Que lo hagan porque para mí también la escritura es la base de la vida. O sea, yo sin las letras no estaría aquí, entonces para mí es lo más importante emocionalmente y de muchas otras formas. Entonces que lo hagan los objetivos libres, pero que no lo abandonen porque las otras personas no confíen en ellos, que confíen en sí mismos y que lean y escriban todo lo que quieran.
sea por la desobediencia y también la preparación, ¿no? Si además de escribir les interesa estudiar algo relacionado con letras, es un poco mentira, ¿no? Que no se pueda vivir de esto, ¿no? Aquí hay correctoras de estilo, hay lectoras, hay personas que trabajamos con la palabra. En el menú de un restaurante hay un texto susceptible de ser corregido. En las lonas de la feria de minería hay personas aquí en los pasillos que están aquí presentes también que venden libros. O sea, el ecosistema del libro y de la literatura es muy amplio y hay chamba para todos. Así que no se rindan, que sigan escribiendo y que además persigan incorporarse a una de las otras muchas áreas relacionadas con la literatura, porque siempre hay espacio para todas y para todos. Bueno, por 3 la rebeldía. Y yo retomo lo que dije hace rato, ¿no? Creo que quitarnos ese adoctrinamiento que tanto daño nos sigue haciendo de vivir de algo, yo creo que llena mucho más vivir con algo, vivir por algo. Bueno, si eso les está dando la vida, llamando, si con eso toleran un poquito más este mundo, vale totalmente la pena, ¿no? Finalmente todas esas voces alrededor hablan muchas veces desde el desconocimiento y cada quien la práctica la transforma a su manera. Entonces, segundo, por 3, lo de créansela y háganlo. Y lo mío sería como un resumen, pero también pero esto más de llamado a la acción, ¿no? O sea, estoy a favor totalmente de lo que acabamos de decir, pero sobre todo como este llamado de hacer, o sea, de no estar pensando de que, ay, lo voy a hacer cuando tenga trabajo, cuando haya estudiado, cuando ya tengo mi licenciatura. O sea, yo creo que aquí todas hemos sido experimentado esta cosa de tener que tirar textos que no sirven, ¿no? Seguramente en nuestros primeros textos, a mí me da mucha pena, mis primeros textos. Y sin embargo, con el primer libro me abrió un montón de puertas, muchísimas. No me voy a repetir nunca de su publicación porque de ahora me parece muy vergonzoso. Me ha traído de alguna manera, ¿no? A este camino. Entonces, que no tengan miedo y que lo hagan ya, ¿no? O sea, que no se esperen a que algo suceda. Entonces, esa sería también la invitación les dejo a ustedes. Aquí tenemos algunos ejemplares, pero también estamos en el chat 1100C, está como por donde está Manini, a la izquierda, ahí nos encuentran. Y añadir rapidísimo que también hay becas y apoyos, entonces que busquen estas becas, estos apoyos, talleres literarios, hay varios que son gratuitos, entonces hay muchos apoyos también en los que pueden echar mano para pues, trabajar y escribir. Y les pido un aplauso para el